Muy buenas tardes, honorables senadores, y a todos los presentes, y un gran abrazo a la doctora Paloma. Como empresario, creo que se nos están vulnerando nuestros derechos humanos. ¿Por qué tenemos que defender el país, la industria, el capitalismo? A nosotros no se nos puede seguir entildando con esa frase que no es propia de ningún Estado y de ninguna persona, como ricos. En el país no hay ricos, hay grandes empresarios, personas trabajadoras, personas que han hecho un patrimonio para el país. Eso es muy diferente a esa estigmatización a donde nos están llevando para que nuestros compatriotas vean en nosotros sus enemigos y no aquellos que desarrollamos país, que pagamos impuestos con transparencia, que no evadimos, que generamos empleo. El grupo que nosotros tenemos es la comercializadora y el grupo empresarial Arturo Calle genera 6.000 empleos directos. De eso viven más de 15.000 personas directamente alimentándose todos los días. Y qué tristeza que estemos estigmatizando empresarios que todos comenzamos de ceros. Tenemos, por ejemplo, el señor de Krebs, Eduardo Macías, comenzó en un garaje, cuidó su dinero en bien de un país, arriesgó vivir en Colombia, que no es difícil por tanta inseguridad, y hoy en día es uno de los empresarios más reconocidos en la labor social y como empresario. El señor Arturo Calle comenzó en 6, 8 metros, tiene 150.000 metros, en bien del país, se los entrega al país, tiene una gran fundación, una labor social divina donde el Estado no puede llegar. Nosotros capitalizamos dinero para el país, no para nosotros. Nadie se muere y se lleva lo que tiene, en absoluto. Pero a mí me parece muy triste que hayan 3 reformas tributarias en menos de 3 años, pero nos están vulnerando porque cada que llega un Estado nuevo, un presidente nuevo, una nueva administración, son nuevas cargas tributarias, nuevos impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que este país lo que necesita es controlar con medidas drásticas, con una autoridad firme, exigirle al país, a sus autoridades y en general al gobierno colombiano, la corrupción, 50 billones de pesos. Eso hay que acabarlo, esa sinvergüenzada, esa picardía. Y la palabra no es corrupción, la palabra es amponería y picardía. Tenemos una evasión del IVA que está por encima de 25 billones de pesos. Evasión de muchos que la reciben pero no se les entregan al Estado. Otros que dicen con factura o sin factura. Otros que venden sin factura 1.001. El Estado lo sabe. Después tenemos lo que es el narcotráfico. El narcotráfico no le genera un solo impuesto al Estado, desde ningún punto de vista. El narcotráfico nos está haciendo un daño muy grande. Eso hay que controlarlo. Hay que decirle al narcotraficante, no más. El contrabando, igual. La evasión de impuestos, igual. Las estadísticas dicen que todo ese conjunto que dice el Arturo Calle puede pasar arriba de 160 o 170 billones. Este es un país que necesita que todos paguemos, pero de acuerdo a la capacidad económica de la población. Los estratos bajos no tienen mucha capacidad de pagar, pueden pagar poco, los medianos un poco más y los altos un poco más. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros en la actualidad estamos pagando más del 70% de lo que recibimos. Pero volvamos a lo de los impuestos, que eso es muy importante. En Colombia le dicen a uno los colombianos, don Arturo Calle, si no evado me quiebro. Arturo Calle tiene que estar callado. ¿Por qué? Porque es que la gente no tiene 2 cheques.
Uno para pagar impuestos de renta altos y otro que se llama el anticipo de la renta. Yo le pregunto a cualquier empresario, a cualquier ciudadano colombiano que sea transparente, que me diga lo siguiente: usted se ganó en un año 1.000 millones de pesos, le correspondió pagar, si es una persona que pasa de 5.000 millones de pesos, el 39%, son 390 millones. El Estado colombiano le dice que por esos 390 millones le tiene que girar un cheque adicional que no lo debe, que es para pagar futuros impuestos. Yo no puedo saber qué futuros impuestos voy a pagar, pero vamos al caso de los 390 por 75. Tiene que tener un cheque adicional de 292 millones de pesos. Entonces, mire, 390 y 292, 682 millones de pesos, y se ganó 1.000. ¿Qué le quedaron? 300 y pico. Este país, si no acaba con esa sinvergüencería, el anticipo sobre la renta, será un país permanentemente de evasores, porque la mayoría no tienen los dos cheques. Entonces, ¿qué sucede? Eso hay que acabarlo. La retención en la fuente le está quitando lo que es el desarrollo, la caja a todo el empresariado, porque le retienen casi su utilidad, no le dejan ningún patrimonio para que siga creciendo. Eso es violación de la libertad empresarial, de los derechos. A uno no le tienen por qué retener absolutamente nada desde que no deba. A mí, ¿por qué me van a retener lo que es mío? El Estado colombiano le retiene a los empresarios y a los colombianos su dinero propio. Eso es violación de unos derechos. Violación de unos derechos es decir, usted me tiene que entregar un dinero adicional que usted no me debe. Yo creo que en eso este país tiene que comenzar a corregir esas situaciones. Yo al Estado colombiano le he dicho, y no me puedo prolongar porque aquí duraríamos un día, pero le he dicho lo siguiente muy sencillo: señor Estado, no se complique. ¿Usted por qué no le pone, aunque es alto en este momento, porque le tenemos que ayudar al país, un impuesto del 32% para todo el mundo, empresarios, personas naturales, grandes contribuyentes, excepto las personas que son asalariadas? A todo el resto, cóbrele el 32% parejo, igual. Y a las sociedades que también paguen el 32%, personas naturales, grandes contribuyentes, y no se complique. Y a las sociedades que también pagan el 32%, no les cobre ese impuesto adicional, que cuando el dueño de la sociedad, los 3 o 4 que la crearon, ejemplo, 3, 4 de ustedes crean una sociedad, hagan su impuesto, pero ustedes como dueños van a sacar algo de eso que se ganaron, que ya pagó el impuesto. El Estado colombiano le dice, me tenés que entregar un 3% más, y ahora se propone un 15%, y si tiene más de 5.000 millones, un 2 o un 3 de impuesto al patrimonio. Eso se sube, 32, 15 es 47, y 2 o 3 49 o 50. Y se le decía al país de que vamos a bajarle los impuestos a la industria, a los empresarios, que porque son muy altos, que estaban en el 39, y lo bajamos al 33. Pero después, miren, para ser breves, este país necesita impuestos justos, contribuyentes justos. En el momento es alto lo que proponía Arturo Calle. Al país hay que ayudarlo. El 32% todavía es alto, pero ayudemos.
pero tengamos para todos una misma tarifa. ¿Cómo es eso de que aquellos a quienes hay que estigmatizar tienen que pagar más, sabiendo que esos son los que llevan el peso del Estado? Eso no se hace. Señores congresistas, hay que luchar porque se acabe el anticipo sobre la renta. Hay que luchar para que se acabe la retención en la fuente. ¿Y cómo se acaba el anticipo sobre la renta? Muy sencillo. El Estado colombiano le dice al señor Mario, señores, o al general, a todo el pueblo colombiano, yo les debo una plata que ustedes ya me anticiparon. No tengo cómo pagárselas el próximo año, o sea, mañana, un ejemplo. Pero vamos a dividir ese dinero que yo les debo en 3 o 4 partidas. Es contable un porcentaje de 1/3 o un cuarto por ciento anualmente. Se descuenta del impuesto que usted me va a pagar, pero en compensación no le vuelvo a cobrar anticipos a más para que no se incomode exigiéndome de que lo que yo le debo se lo pago ya porque no tengo la caja, pero en compensación te voy a quitar el anticipo sobre la... Arturo Calle, el día de hoy, grábeselo en la mente, seguirá siendo un país evasor si sigue el impuesto, el anticipo sobre la renta. Lo he dicho yo toda la vida y lo dice el doctor Germán Vargas. Miren, en la actualidad, en Colombia, el que no evada sí está pagando el 70, el 72. El señor Arturo Calle, como persona natural, en el año 2016 pagó el 85. Es que no se nos olvide que nos están vulnerando nuestros derechos. El predial es infame ahora que la finca raíz está fuera del mercado inmobiliario, la parte comercial, la parte industrial, oficina, la finca raíz hotelera y de diversión, etcétera, está perdiendo totalmente su valor. Y para aquellas entidades gubernamentales, ese valor no vale, siguen cobrando lo mismo que venían cobrando, más un incremento que hicieron este año. Las propiedades ya no valen lo que dicen los catastros de todo el país y lo que dice el Agustín Codazzi. Han perdido un valor de un 30, un 40 y un 50%. Los centros comerciales llenos de locales desocupados. El Estado colombiano nos está vulnerando nuestros derechos porque hay unas plataformas para qué, para que todo aquel que quiera traer productos por intermedio de estas plataformas como Amazon, Alibaba y las otras, resulta que aquel que traiga menos de $200 no paga ni impuesto aduanero ni impuesto al consumo. Qué tristeza, y estamos perdiendo. Los comerciantes organizados y serios están perdiendo en la actualidad el 30 y el 40% de su clientela. ¿Por qué? Porque al cliente le cuesta menos utilizar esas plataformas. Eso no se hace. Mientras a uno le dicen hay que cobrar el IVA, entregárselo al Estado, manejarlo todo, el Estado le dice a los consumidores, señores, si ustedes traen menos de 200, que son alrededor de 750.000 pesos, más o menos, resulta que usted, en la firma Arturo Calle, el 98% de los productos están por debajo de 750.000 pesos, pero por debajo, y así está en la mayoría del mercado nacional. Eso no se hace, que nosotros seamos transparentes. El Estado no le diga a la población colombiana, utilicen este otro medio. Eso no se hace, eso es vulnerarle los derechos a los organizados, a los que llevan el peso. Este país necesita que sigamos siendo grandes colombianos. Ojalá tuviera millones, como es el señor Eduardo Macías. Ojalá tuviera millones congresistas transparentes como lo son ustedes. Y lo que este país necesita, que los empresarios tengan más caja, las pymes, las pequeñas empresas
necesitan que el Estado colombiano puedan ellos llegar a unos sistemas donde el crédito sea un crédito muy bajo para que se puedan desarrollar. Este país necesita ser un país más exportador. El día que no tengamos petróleo, ¿qué vamos para exportar? ¿Qué vamos a hacer? Háganme las preguntas que quieran respecto a economía, respecto a impuestos, respecto a violación de las personas. Ahora, sí nos están vulnerando. ¿Por qué? Porque uno no tiene. En el caso nuestro todavía lo tenemos porque somos muy juiciosos y llevamos alrededor de 60 años ahorrando. Arturo Calle sí puede saber de lo que son tributos en este país. Arturo Calle sí puede saber de lo que es pagar impuestos. Cuando le hacen las visitas de la DIAN, el informe es, se retira el expediente y la visita, cero anormalidades, etcétera. O sea, nosotros sí cumplimos, pero hoy en día el estrés nos está acabando, nos está matando. ¿Por qué? Porque todos los días pensamos, ¿y de dónde vamos a sacar? Respecto a los impuestos que estoy pagando este año, equivalentes al año pasado, tuve que recurrir a parte de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque el negocio como tal, mis ingresos no dieron con qué pagar los impuestos. ¿Por qué? Parte de esos impuestos, el impuesto al patrimonio y el impuesto predial y de valorización. Yo sé que somos muy cortos de tiempo. El día que en el Congreso de la República quieran invitar a unos empresarios, yo estaré presente. ¿Para qué? Para ayudarle al país. Soy gobiernista 100%. He votado toda mi vida desde que nací por los gobiernos transparentes, por todo lo que es la democracia, excepto por un solo presidente porque yo no estaba en el país. A todos los apoyo, los respeto, le contribuyo al país en general en lo que sea. La Fundación Arturo Calle es un espectáculo, pero sí nos sentimos atropellados. Necesitamos que el Estado colombiano no nos vea como la cartera para estarla desocupando y después de que esa cartera no tenga nada, ¿qué va a hacer al país? Entonces, Arturo Calle y todos los empresarios estamos en las mismas condiciones. Ahora, la mayoría de los colombianos en este país evaden, pero dicen, si no evado me quiebro. El Estado colombiano, quíteles ese golpe del anticipo, quíteles la retención, póngales normas fuertes, póngales un impuesto pagable. Es alto el 32, pero Arturo Calle insiste en el 32. Ahí sí unas normas serias, pero mientras tanto no nos escuchan, no dicen, no cambian. Ahora, ¿cuándo en este país ha habido una comisión para que estudien y le pregunten al contribuyente, ¿usted por qué evade? Que no le pregunten el nombre, ni la cédula, ni nada. Señores contribuyentes, cuéntenos ustedes por qué evaden. Necesitamos tener eso. ¿Y cuáles son las soluciones contra la evasión? Estamos perdiendo más de 150 billones. El Estado colombiano no recupere sino el 30%. Eso es 51 billones de pesos. Estamos sufriendo por 25. Y les cuento más. 25, este país necesita más de 25. Es un país con unos problemas sociales muy grandes. Aquí el Estado colombiano tiene que llegar más a la vivienda, la educación, salud, deportes, cultura, todo lo que tiene que ver arte, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas clases sociales no se nos vayan para la inseguridad, que no se nos vuelvan los jóvenes consumidores de droga. Hoy en día la estadística dice que hay alrededor de 1.600.000 a 1.700.000 jóvenes ya adictos a los narcóticos. ¿Qué le va a esperar este país en esas condiciones dentro de 15, 20 años? Nos están vulnerando los derechos. ¿Por qué? Porque ya nos mantenemos enfermos de pensar en que nosotros nos vamos a ir, pero vamos a dejar un país con unos problemas muy grandes. No nos vamos a llevar nada, pero qué tristeza que nosotros, que todo se lo debemos al país,
que estamos agradecidos para el país, que lo que tenemos es del país, que estas fundaciones que tienen 1001 empresario importante de este país, la Fundación Saldarriaga, ¿cómo les parece? La Fundación de Pituco, la Fundación es 1001 hay, entre ellas la Fundación Arturo Calle, que es un espectáculo, y nos están tildando de ricos. ¿Cómo es esa vaina? Que cuando uno todo lo entrega a un país que comenzó en ceros y mire cómo se nos están violando nuestros derechos. Eso no se hace. Seguimos siendo colombianos, seguimos apoyando los estados, la democracia. Tenemos países como la China, tenemos países como Rusia, países que eran comunistas, hoy en día no son ni socialistas, son grandes países donde el desarrollo empresarial, donde lo que es el patrimonio de los países lo están defendiendo para el conocimiento del país. Dicen que la China es el país que más ricos tiene del mundo. Yo no digo en el número de dinero que tenga cada uno, sino en conjunto la cantidad de ricos que tiene la China. Y mire Rusia, que hace nada eran países comunistas y vea lo que es. ¿Por qué? Por el capitalismo. Vieron que el capitalismo era lo más importante. Arturo Calle y los empresarios no aceptamos que nos sigan estigmatizando, diciéndonos ricos. Eso nos está haciendo un daño mental permanentemente. Eso no se hace. A nosotros que nos digan empresarios, que nos digan que no somos evasores, que llevamos el peso del país, nos están estigmatizando, nos están poniendo tristes, nerviosos y nos están acabando. La mayoría de la gente ya está bregando a sacar su dinero fuera del país. ¿A quién le vamos a entregar el país? Nosotros, este servidor, no se va a ir. Sigue luchando, vivo muy agradecido. Por eso me adoran 50 millones de colombianos, incluidos quienes me están escuchando. Y esa es mi mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza de este servidor y la mayoría de los empresarios que lo adoran los colombianos? Dos, que el dinero lo tengo es para servir y lo hemos demostrado desde todo punto de vista. El país es testigo de la generosidad de muchos empresarios, entre ellos la familia Mejía, los dueños de Alcosto y Catroni. Qué gran familia, qué grandes empresarios, qué grandes fundaciones tienen. ¿Cómo le ayudan a los hospitales, a las universidades? Por favor, que no se vuelva a escuchar de ningún estado esa estigmatización de que los ricos. No, digan, hay capitalistas que hacen país, que generan el empleo y que llevan la carga general en sus espaldas para que un país siga con dignidad. Sigo apoyando este Estado, sigo apoyando todos los estados democráticos, pero por favor, que no nos sigan retirando el dinero que es de los colombianos. Entre más nos quiten, se están llevando el dinero de las clases menos favorecidas. ¿Por qué? Porque nosotros como personas no necesitamos mucho dinero para sobrevivir. No, en absoluto. Necesitamos miles de millones de pesos. ¿Para qué? Para hacer el bien, para que el país siga bien. Eso es lo que necesitamos, pero a nivel personal, en absoluto, desde ningún punto de vista, a poca seguridad que tienen los empresarios de Colombia. La mayoría no tienen carros blindados, ni tienen chofer, ni tienen guardaespaldas, incluido este servidor. Eso somos. Ustedes me están escuchando con un tono de voz, porque los paisas hablamos un poco duro, pero ¿por qué me están escuchando un poco más fuerte? Porque mis derechos humanos me los están violando y me están poniendo nervioso cada día más. Muchísimas gracias. Yo no me quiero extender porque aquí terminaríamos 5 o 6 horas.